Bienvenidos a Gramática Aplicada. Mi nombre es Maximiliano Brón y seré su profesor durante el transcurso de los 4 módulos de estas teleclases. En el desarrollo de la materia abordaremos diferentes cuestiones relacionadas con el discurso. Para el desarrollo de este primer módulo, veremos el esquema conceptual correspondiente al desarrollo de esta unidad. En la primera parte, veremos la noción de discurso como actividad lingüística subjetiva e intencional. Junto con ella, desarrollaremos la noción del discurso, abordaremos también el discurso oral con sus características generales, el discurso escrito y sus características, y el contexto discursivo, entendiendo sus conceptos y diferentes enfoques. Para poder desarrollar las diferentes alternativas de este esquema conceptual que hemos visto anteriormente, abordaremos conceptos que son claves que podamos entender y sobre todo para revisar aquellas cuestiones teóricas que nos permitirán vincularlo con las diferentes instancias del trabajo práctico de este primer módulo. En primer lugar, vamos a abordar la noción del discurso. Y retrotrayéndonos a las autoras del manual que utilizamos como bibliografía obligatoria de esta materia, Calzamiglia y Tuzón, que nos dicen que hablar del discurso es hablar esencialmente de una práctica social. Hablar del discurso, además de hablar de práctica social, es entender que esta práctica está contextualizada en un lugar determinado. Es entender que cuando hablamos de discurso, es lo que necesitamos como seres humanos para poder relacionarnos en un contexto determinado. Y ese contexto puede darse desde lo oral o lo escrito. Abordaremos también las diferentes características de la oralidad y de la escritura. Como segundo concepto clave, tenemos al discurso oral. Y cuando hablamos de discurso oral, nos centramos esencialmente en sus características generales, en aquello que nos interesa poder entender para después analizar dentro del discurso oral. Encontramos en este tipo de discurso diferentes elementos, entre ellos elementos no verbales que son parte de la oralidad. En estos elementos no verbales, esencialmente vamos a detenernos en dos: en los elementos proxémicos y en los elementos cinésicos. Más adelante, con el desarrollo del trabajo práctico, abordaremos el detalle de cada uno de estos elementos, trayendo el abordaje de autores como Hall, que nos induce en la proxemia, y de Poyatos, que es la referencia obligada de nuestro manual de cátedra para poder entender estas dos cuestiones. Seguiremos también con los elementos paraverbales de la oralidad, donde también destacaremos principalmente dos: la voz, con su intensidad, con el timbre, y las vocalizaciones, que son aquellos ruidos que producimos sin ser necesariamente palabras. Tal vez diferentes sonidos que nosotros estamos produciendo, que no son palabras,
pero que sin dudas están interfiriendo o produciendo algo dentro de la propia significación del discurso. A continuación, desarrollaremos también las características lingüísticas, textuales, que forman parte de este discurso oral. Dentro de estas características abordaremos aquellas relacionadas con el nivel fónico, que tiene que ver con las diferentes características del hablante, específicamente lo relacionado con los idiolectos, con dialectos geográficos, con sociolectos, que tienen que ver con que una persona que hable español necesariamente no habla el mismo tipo de español y con las mismas características en Argentina, que en España, que en México. Y dentro de Argentina tampoco se habla con las mismas características en Salta, en Córdoba o en Santa Fe. Sufren diferencias que tienen que ver con los dialectos, también conocidos como dialectos geográficos, que hacen a que en determinados lugares tengan determinadas características específicas que intervienen en el nivel fónico del discurso. También analizaremos cuestiones que tienen que ver con la morfosintaxis, aquellas que están relacionadas específicamente con el contexto. En este ámbito en particular, en el que yo me encuentro hablando en este momento, utilizo un tipo de discurso que no sería el mismo si, en lugar de estar en esta teleclase, estaríamos todos reunidos en un ámbito presencial comiendo un asado, o una disertación académica a una charla entre amigos. Tienen sus diferentes características que están dadas por la morfosintaxis en el discurso. Y el tercer nivel, relacionado con las características lingüísticas y textuales del discurso oral, está relacionado con el nivel léxico, que es ahí donde se habla de diferentes niveles, por un lado desde lo cultural, donde se abordan cuestiones más o menos cultas, desde terminología legal, argot, terminología técnica en diferentes profesiones, donde se usan palabras, frases, con determinadas características y especificidades del ámbito donde se esté desarrollando ese tipo de discurso. A continuación, veremos muy brevemente, porque ya ha sido desarrollado anteriormente en la parte integral de la teoría de este módulo, el discurso escrito. De la misma forma que en el discurso oral, en el que desarrollaremos un abordaje más profundo por tratarse específicamente el trabajo práctico que veremos más adelante sobre esta temática, pero también veremos el discurso escrito con sus características, donde también hay elementos no verbales de la escritura, que están relacionados con materiales de soporte, formatos, tipografías, diseños, combinaciones de código, que van más allá del texto puramente escrito y están relacionados con aquellas cuestiones no verbales dentro de la escritura. Veremos también aspectos psicológicos de la actividad escrita que están relacionados con el leer y el escribir, con el leer y el escribir como parte de la producción de conocimiento rodeada de las características psicológicas del individuo. También, dentro del discurso escrito, encontramos características lingüísticas y textuales propias de este tipo de discurso, a diferencia del discurso oral. También tenemos un nivel morfosintáctico. Si nosotros escribimos para un tipo de escritura académica, no lo haremos con las mismas características que si tenemos que escribir una obra literaria o un correo electrónico. Cada uno tiene sus características. Y por último, lo que realizamos es un abordaje de el contexto discursivo desde diferentes conceptos y enfoques, entendiendo que, como decíamos en la primera parte, el discurso es
esencialmente contextualizado. No se puede analizar aislado ni se produce en forma aislada. Se produce dentro de un contexto y dependiendo de ese contexto será la relación que tenga ese discurso con el hablante, con el oyente y con cada una de las personas intervinientes. Hasta aquí hemos desarrollado una breve revisión de los diferentes conceptos claves que son necesarios que hayamos asimilado para poder avanzar con la segunda parte, que es donde realizaremos un trabajo práctico frente a una situación problemática determinada. Para poder desarrollar tal situación, hemos seleccionado un fragmento de una película para poder realizar el análisis sobre ella. La película elegida se llama Conversaciones con Mamá y está protagonizada por Eduardo Blanco y China Zorrilla. Lo importante de esta selección, de este fragmento que vamos a visualizar, es la conversación entre los dos protagonistas. Si retomamos los temas vistos anteriormente, nos vamos a enfocar principalmente en el discurso oral. En el discurso oral y sus características. En el discurso oral y sus elementos. Entonces, lo que haremos es repasar cada una de las cuestiones teóricas vinculadas a las alternativas presentes en la conversación entre estos dos personajes. Vemos en primera instancia el fragmento del video y a continuación explicamos cuál es la tarea a desarrollar frente a esta situación. ¿Cuánto hace que se conocen? Hace un año. No, hace 2, perdóname. ¿Te acuerdas o no te acuerdas, mamá? No me acuerdo perfecto, me acuerdo como si hubiera pasado ayer. Lo que pasa es que me confundí justo cuando quise precisar, cuando me confundí. Le dije, no, porque lo que pasa es que es lo que pasa siempre. Me confundí. ¿Te confundiste? ¿Pero hace uno o dos? No me decís. Hace uno. Es que con los años me confundí. ¿En qué quedamos con los años? Falta hablar de que uno que no los quedamos años... en nada, mamá, no quedamos en nada. 2 años que conoces un tipo y no me decís nada. En 1 año y medio, ya está. Todo No lo dejamos en ningún lado, mamá. ¿Qué importancia tiene? Además, nunca me dijiste nada. Esto pero lo importa. Nunca me preguntaste nada tampoco vos, mijito. ¿Cómo te voy a preguntar algo que no conozco, mamá? Ni siquiera me lo insinuaste. No, momentito, ahí te tengo que decir que no te lo habré dicho, pero que te lo insinué muchas veces. Ay, te lo insinué. Mamá. ¿Qué? No me mientas, mamá. No me mientas, mamá. Nunca me dijiste nada y eso que te llamo todos los días, por favor. todos los días por teléfono. Sí, por teléfono. ¿Y qué me preguntas todos los días por teléfono? ¿Qué te pregunto? ¿Qué sé Me yo? ¿Cómo preguntas estás? cómo estoy. Y bueno, entonces... Yo que te contesto. Y qué bien, ¿qué me vas a contestar? No sé. Porque estoy bien, Jaime, porque estoy bien, Jaime. Tengo novio, Jaime, ¿cómo querés que sea? Estoy muy contenta. No tenés que preocuparte por mí. No, si no me preocupo, mamá. No, además no te olvides lo que te dije, que es muy importante. Este muchacho, ese es un buen hombre. No sos vos, mamá, soy yo. ¿Cómo sos vos? Sí, soy yo, que estoy Ay, metido en un quilombo bárbaro. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa el departamento? Me pasa Dorita, me pasa... Los chicos me pasan... Tu suegra te pasa. Mamá. Bien, luego de haber visualizado el fragmento seleccionado, donde se da esta interesante conversación entre los protagonistas, lo que les proponemos es que hagamos un análisis de los diferentes aspectos del discurso oral, del que hemos decidido trabajar y relacionar con las cuestiones teóricas. Como primera actividad, lo que debemos hacer es identificar los elementos
no verbales que se observan en la conversación. Si recuerdan aquello que vimos en la parte teórica y que repasamos en los conceptos claves, la idea es que puedan identificar, por ejemplo, los elementos proxémicos que se pueden observar en la conversación que hemos visto en el ejemplo. Si recordamos aquellas categorías establecidas por Hall que hablaban de como elementos proxémicos, un elemento proxémico íntimo, otro casual, uno social, uno público. ¿Qué pasa en este caso con las distancias? ¿Qué pasa con las distancias entre los protagonistas? ¿Cuándo es necesaria mayor o menor distancia frente al otro? También podemos analizar, y en esto el ejemplo es muy rico, los diferentes elementos no verbales, pero cinésicos. Por nombrar solo algunos de estos que establece Poyatos en las diferentes categorías, encontramos en este ejemplo elementos de aquellos llamados emblemas, donde se usan gestos para reemplazar palabras. Encontramos tal vez algo que esté relacionado con el metadiscurso, que es eso que hacemos nosotros cuando al hablar agregamos movimientos, que lo que hacen es enriquecer parte de nuestro discurso oral. Encontramos tal vez en este ejemplo que hemos visto deícticos, que al igual que en la lengua escrita son marcadores que están relacionados con el contexto, que nos dicen aquello, esto, o hablan de vos, de él, ¿sí? Como indicadores que están solamente anclados y relacionados con el contexto en el que están ubicados. ¿Encontramos alguna de estas cuestiones? Esa es parte de la actividad número 1. Como actividad número 2, lo que se propone es reconocer los elementos paraverbales que aparecen en esta situación, en este pequeño extracto de 2 minutos que hemos visto de la película Conversaciones con Mamá. Lo que proponemos específicamente es recapitular sobre los elementos paraverbales. Lo que proponemos como actividad 2 es pensar si la voz que utilizan los protagonistas enriquece, favorece, influye en este discurso oral. ¿El timbre de voz es importante en este caso? ¿La intensidad mayor o menor tiene influencia en el discurso oral que estamos analizando? ¿Hay vocalizaciones en el ejemplo? ¿Aparecen esos ruidos producidos por la persona que no llegan a ser palabras, pero que nos están diciendo algo más allá de lo verbal? Esta es la propuesta que esperamos que respondan en la actividad número 2. Y con respecto a la actividad número 3, lo que les proponemos es relacionar los diferentes conceptos teóricos de características lingüísticos textuales del discurso oral con lo que sucede en este video. ¿Qué queremos decir con esto? Es que la propuesta está pensada en analizar, por ejemplo, los diferentes niveles de esta textualidad oral. Por ejemplo, en el nivel fónico, ¿interfiere o decide algo, es decisivo el dialecto utilizado por los dos personajes protagonistas de la historia? ¿Qué piensan ustedes de esto? Por ejemplo, en el nivel morfosintáctico, que sea una conversación, ¿qué pasa con esto? Que sea una conversación. ¿Qué diferencia hubiera si en lugar de esta conversación que se ve estuviésemos frente a un discurso político? ¿Qué características tiene esto? La idea es que puedan analizar estas diferentes cuestiones y estos diferentes
ejemplos basados en niveles ya establecidos y los que hemos podido abordar en las diferentes partes de la teoría, con este breve ejemplo que ha sido solo una selección que hemos realizado de esta película que, como decíamos anteriormente, la pueden visualizar entera si es de su gusto. Se llama Conversaciones con Mamá, es una producción argentino-española en la que los dos protagonistas, el actor Eduardo Blanco y la actriz Gina Zorrilla, desarrollan interesantes conversaciones a lo largo de todo el film y nos van a servir específicamente para analizar, para entender que en el discurso oral, más allá de las características textuales, más allá de la palabra, de aquello que nosotros podemos decir que también tiene un nivel de análisis, hay otro que es el no verbal, es aquello que va más allá de las palabras, es aquello que uno dice con los gestos, con el movimiento de manos, con la mirada, es aquello que uno dice con la proximidad, me acerco o me alejo del otro, es aquello además que uno dice en la forma en la que dice las cosas. Es también la posición que nosotros tomamos como hablantes frente al otro con respecto a nuestra voz, a la intensidad, al timbre. Les proponemos entonces que analicen tranquilamente cada una de estas cuestiones propuestas para que a continuación podamos abordar una solución a esta situación problemática. Dentro de esta propuesta está que se reúnan en grupo y trabajen, pongan en común cada una de las posiciones para que a continuación podamos ver la solución. Tenemos 40 minutos para que ustedes hagan este desarrollo y a continuación, sí, abordamos la resolución a la situación problemática.
Bueno, ya han tenido el tiempo suficiente como para reunirse, discutir, ver esta conversación sumamente interesante de una película a la vez muy interesante con dos grandes actores, donde pudieron ver, pudieron analizar, pudieron apreciar los diferentes elementos, las diferentes características que encontramos en el discurso oral. Cada una de estas cuestiones que analizamos desde la teoría, la llevamos a un ejemplo muy práctico, muy visible, muy palpable. Para ir dando respuestas a cada una de las situaciones planteadas, vamos a ver la resolución número 1. Nosotros decimos que se observan diferentes elementos proxémicos y cinésicos que permiten inferir diferentes situaciones y relaciones en esta conversación. ¿Qué queremos decir con esto? Que es simplemente una pequeña parte del análisis que se puede hacer. Si revisamos la primera parte nomás de este segmento, el primer minuto, vemos claramente cómo se observan los elementos proxémicos de intimidad, de relación de proximidad por las distancias de las dos personas. Sabemos, porque lo hemos abordado en las diferentes cuestiones teóricas, que es algo también muy relativo a cada una de las culturas, donde la proximidad es mayor o menor de acuerdo a las pautas culturales preestablecidas. En la nuestra, en particular, en situaciones de intimidad, de confianza, de pareja, de madre-hijo, de familia, o sea, la proxemia está dada por una distancia que, siguiendo aquello que estableció Hall en su momento con las 4 categorías, podemos decir que es una relación de intimidad, de cercanía, a excepción de la parte final donde la protagonista ya se molesta con su hijo y toma distancia. Por eso mismo decimos que las cuestiones no verbales son parte del discurso, porque más allá de que nosotros lo oímos en el propio relato, en la parte textual del discurso, donde aborda su enojo frente a los problemas y a lo que le sucede, e incluso habla de los problemas con su suegra, la protagonista le increpa y le dice: el problema es tu suegra, y inmediatamente, mientras introduce esa parte del texto, lo que hace es tomar distancia, marcar un estado de ese elemento proxémico relacionado con la lejanía. Esta relación de lejanía relacionada con eso que se quiere decir y que es no verbal. ¿Sí? Además, se suma a lo que estaba agregando la protagonista en el texto que ha utilizado. También encontramos como característica no verbal la resolución a los elementos cinésicos dentro de este discurso. Vemos que en diferentes momentos de este segmento se encuentran marcadores de estos identificados por Poyatos, como por ejemplo los emblemas. Son utilizar gestos en lugar de palabras. Varias veces los diferentes protagonistas dicen no. ¿Sí? Es cambiar una cosa por la otra, cambiar un gesto por una palabra específicamente. El metadiscurso abunda en los 2 minutos que dura el segmento, que es agregar movimientos, agregar gestos a las palabras que ya estamos utilizando. Normalmente para reforzar, y porque además es parte esencial de nuestra propia cultura el uso, quizás para otras culturas, excesivos
en el movimiento de las manos y en la gesticulación que utilizamos al hablar. También se encuentran durante los 2 minutos del discurso deícticos. Y de la misma forma en la que analizamos los deícticos en el texto escrito, en el texto oral también aparecen. Cuando señala personas, señala cosas, marca, agrega, nos está dando a través de estos diferentes elementos no verbales una identificación que le agrega a lo textual. A continuación, como parte de la resolución de la actividad número 2, podemos decir que, sin dudas, la voz y las vocalizaciones son elementos paraverbales de la oralidad que están influyendo en esta situación comunicativa. ¿Qué queremos decir con esto? Si ustedes han prestado la suficiente atención al segmento del video que propusimos como situación problemática, habrán podido observar que, de acuerdo a cada uno de los momentos de tensión protagonizados por las 2 personas que intervienen en la conversación, se observan que la voz utilizada, la intensidad de la voz, varía de acuerdo a la tensión existente en la conversación. Uno puede estar diciendo con el texto propio de esta situación de oralidad, pero la voz es esencial para enfatizar, para decir, para agregar, para mejorar el discurso oral. Y está claramente marcado con la actuación formidable de estos 2 grandes actores, el uso de la voz, el timbre adecuado en cada frase, desde el ejemplo del final cuando el hijo le dice mamá, que no es un simple llamado, sino es todo un cuestionamiento, una puesta en duda, y lo dice desde el recurso de la utilización de la intensidad y el timbre justo, el indicado, ese elemento que desde lo paraverbal nos está agregando a el discurso que pudimos observar. También en reiteradas oportunidades, y sobre todo lo podemos observar en el caso de la protagonista femenina, en el caso de China Zorrilla, utiliza por lo menos en 3 oportunidades vocalizaciones, ¿sí? Recordamos que son las vocalizaciones los sonidos emitidos por la persona sin necesidad de llegar a ser palabras. Varias veces aparecen los primeros 30 segundos, después del minuto 10 lo volvemos a ver, y sobre el final aparece otra muy marcada, donde, por ejemplo, ponen en duda parte del discurso del otro, o en un tono dubitativo utiliza el que es claramente un elemento paraverbal que está poniendo en dudas, recordando en un caso, en el otro poniendo en duda y en uno recordando, o sea, como diferentes estrategias frente al discurso, que insistimos, nos sirven para poder profundizar y mejorar el discurso que estamos utilizando. Esta es entonces esta identificación del uso de la voz con el sonido, con el timbre y con la intensidad adecuada, y el uso de las vocalizaciones necesarias para poder afirmar o reafirmar diferentes cuestiones del texto. La respuesta que esperábamos que ustedes puedan haber identificado en la consigna número 2. Simplemente entender a través de este caso práctico estas cuestiones que desde la teoría parecen
simples categorías, pero que van mucho más allá de eso y que las usamos normalmente en cada una de nuestras expresiones. Y las utilizamos porque son parte constitutiva de nuestros propios discursos orales. Por eso pusimos como ejemplo una situación común, una situación de familia, de aquellas a las que cualquiera de nosotros está habituados a vivirlas con normalidad, pero que normalmente no ponemos análisis sobre esas cosas. ¿Y qué queremos decir con esto? Simplemente que sea algo que nos sucede todos los días es un claro ejemplo de que los utilizamos con normalidad y normalmente no realizamos el análisis necesario para entender de que estas cuestiones no verbales y las paraverbales que vimos en el segundo caso nos ayudan en nuestro discurso. Y qué poca consistencia podría tener nuestro discurso si no utilizaríamos ninguna de estas cuestiones. Basta con imaginar, por ejemplo, una conversación en el mismo tono, el mismo timbre, la misma intensidad, sin mover las manos, sin hacer movimientos, sin mirarnos, es verdaderamente imposible, porque siempre influyen, deciden cada uno de estos elementos. Y por último, como parte de la resolución de la actividad número 3, podemos decir que existen relaciones con las diferentes características lingüísticas, textuales, en los diferentes niveles. Cuando hablamos de los diferentes niveles, hablamos del fónico, del morfológico y del léxico. Y se aprecian claramente en diferentes secciones, en diferentes partes del video visualizado. Como les comentáramos al principio de la visualización de este video, esta es una coproducción argentino-española. Es más, como dato contextual del estreno de este film, podemos decir que se estrenó en tiempos diferentes en Argentina y en España, si bien es cierto que con escasa repercusión, pero para el motivo de nuestro análisis, cuando abordamos la cuestión fónica y especialmente lo relacionado con lo dialéctico y con lo dialéctico geográfico, imaginen ustedes que no tiene la misma característica y el mismo sentido para aquel espectador que pudo ver la película en Argentina, protagonizada y hablada con propio dialecto característico de la Argentina, que para aquel espectador que vio la película en su estreno en España, donde rápidamente se identifica, porque son de las cuestiones que primero identificamos en los diferentes recursos que nos da el discurso oral, que son este tipo de marcadores, los dialectos geográficos. Sin duda también, si nos proponemos hilar un poco más fino, hasta podemos establecer una cuestión de eso que se determina como sociolecto, que nos ubicaría a los personajes por el tipo de lenguaje utilizado en un nivel sociocultural. Y si profundizamos más aún, hasta encontramos algunas características que nos indican cuestiones generacionales o de edad entre los dos personajes, y tiene que ver con características elementalmente fónicas. También vemos en el nivel morfosintáctico, que es una conversación, aquello que otros autores abordan desde lo coloquial, desde, decíamos en el ejemplo anterior, lo que pasa en el día a día, una conversación de entre casa, entre madre e hijo, que no sería el mismo tipo de conversación si sería una ponencia de un profesor frente a sus alumnos en una clase magistral. Estamos hablando de cuestiones diferentes que están delimitadas por el discurso y por la contextualización que ese discurso tiene. Y por último, dentro de estas características, vemos también el tipo de nivel léxico, donde encontramos características propias de la conversación con palabras que nos permiten identificar un lenguaje coloquial, sin
términos técnicos, sin cuestiones profesionales, que nos ubican rápidamente en el tipo de conversación mantenida por los protagonistas. Entonces, con alguna singularidad propia que cada uno de ustedes pueda haber hecho sobre este análisis, cuestiones más, cuestiones menos, sabemos que este tipo de análisis son totalmente subjetivos, no estamos realizando un análisis de ciencias exactas, acá la subjetividad influye y mucho. Lo importante es que hayan podido descubrir alguna de estas cuestiones que están sumamente relacionadas con la teoría y que fácilmente nos permiten entender cómo esta teoría se relaciona con la realidad y con nuestro vivir diario. Vamos a responder a 3 de las preguntas que ustedes tienen que responder en esta actividad práctica, explicando cada una de las respuestas y el porqué de cada una de las respuestas afirmativas como de aquellas respuestas negativas. Vamos a ver en el ejemplo número 1 la pregunta número 1. La consigna dice: podemos afirmar que en el caso del video se trata de una conversación espontánea. En eso estamos todos de acuerdo. Porque tiene como característica ¿qué? Y ahí vienen las diferentes opciones. Recordamos que hemos afirmado que es una conversación espontánea, de característica coloquial, un diálogo familiar donde no se usan ningún tipo de tecnicismo. Ahora, ¿qué características tiene este tipo de conversación? La letra A, la primera opción, dice: el cambio del hablante es recurrente. Sí, es una respuesta afirmativa. Cuando se da una conversación espontánea donde no hay pautadas reglas con anterioridad, el cambio del hablante es recurrente y algo realizado en forma permanente. ¿Sí? Cambia, habla uno, habla el otro, habla uno, habla el otro, habla más. No hay un acuerdo entre los dos, pero sí acuerdos tácitos que se realizan entre los hablantes que producen que estos cambios se produzcan en forma recurrente. Entonces, la A es parte de las características de la conversación espontánea. La B dice: los solapamientos son comunes pero breves. También podemos afirmar que esta opción es válida, es correcta. ¿Qué son los solapamientos? Ya lo hemos visto en otras partes teóricas de esta unidad. Es cuando un hablante se encima con el otro. Hablamos de solapamientos, de pisar también, de acuerdo al autor que lo aborde. Cuando uno está hablando y el otro encima parte de su discurso sobre lo que está diciendo el otro. ¿Se producen solapamientos en las conversaciones espontáneas? Sí, pero normalmente los solapamientos son muy breves. Es más, normalmente los solapamientos se producen como indicio para que la persona que tiene la palabra ceda la palabra a el que intenta hablar. Entonces, se producen como parte normal de la relación en el discurso oral. En la alternativa número 3, sí, la C dice: en general hablan varias personas a la vez. Esta opción no es válida. Sabemos perfectamente que en una conversación espontánea no es posible que hablen varias personas a la vez. Y que se entienda. Sabemos también que en la práctica suelen darse conversaciones donde varias personas intentan decir lo suyo, poner su discurso, pero es imposible que se produzca el entendimiento. Entonces, para que se dé una conversación espontánea, esto no puede suceder, no pueden hablar todos a la vez porque es imposible de que se produzca el entendimiento. La D dice: el orden de los turnos de palabra no es fijo. También es correcta, no hay reglas. Nadie dice primero empieza A, continúa B, sigue A, sí. Es espontáneo.
No hay reglas, no hay un orden fijo y predeterminado, ¿sí? Es un acuerdo que se va dando en la propia conversación entre los diferentes hablantes. Y por último, la E dice: la duración de la conversación no se especifica previamente. También es correcta. No hay un acuerdo sobre cuánto va a durar una conversación cuando uno mantiene una conversación espontánea. Imaginemos, volvamos en realidad al caso anterior, o imaginemos una conversación que nosotros podemos tener con algún conocido, algún amigo, con quien fuere de estas características. Uno no establece un tiempo en el cual vamos a conversar. Conversamos. Es lo que pasa en este caso. Entonces, para redondear con la pregunta número 1, afirmamos que A, B, D y E son correctas. Solamente la C no es correcta, ya que no es posible que hablen varias personas a la vez. Pasamos ahora a la pregunta 2. La pregunta 2 dice: los mecanismos por los que se rige el cambio de turno son. Volvemos sobre lo del cambio de turno. Sabemos que en una conversación espontánea hay cambios de turnos, si no sería un monólogo. Entonces, habla uno, habla el otro, habla uno, habla el otro, o en diferente orden. El tema es que hay reglas, mecanismos que establecen este tipo de cambio de turnos. La opción A dice al azar, o que es el azar el que produce este tipo de cambios. Obviamente sabemos que no es así. Nadie tira un dado para ver en qué momento va a hablar uno o el otro. Hay un mecanismo determinado, hay varios de hecho. La B dice: hay un turno para cada hablante. También podemos afirmar que es incorrecta. No está establecido que en la conversación espontánea sea A quien habla primero, continúa B, vuelve a repetirse con A, continúa B. No hay un turno para cada hablante. ¿Sí? Uno puede hablar más tiempo, hablar B, hablar nuevamente. Los turnos se intercalan, se cambian. Supongamos que sean 3 personas y normalmente hay alguna que habla más, otra que habla menos. Entonces, también la B es incorrecta. La C dice que como mecanismo para regir estos cambios se encuentra la heteroselección. ¿Qué podemos afirmar de esto? Podemos afirmar que es correcta. Es correcta y está dada en una cuestión muy elemental que nos indica que son los propios hablantes los que regulan quién toma el turno en la conversación. Por cuestiones sencillas, por cuestiones que están indicadas, por ejemplo, con los silencios. Sabemos que cuando uno hace un silencio en la conversación, una de las cosas que puede estar indicando es la posibilidad que le brinda al otro para efectuar el cambio en la toma de la palabra. Puede estar dada esta heteroselección también por el solapamiento. Tenemos hablantes que están ansiosos por tomar la palabra y empiezan a hablar encima del discurso del otro. Esto también nos está indicando que este hablante quiere tomar la palabra y se produce el cambio. Este mecanismo por el cual los personajes intervinientes en una conversación deciden quién toma la palabra y cómo van cambiando los turnos, lo que se llama heteroselección, y es correcta. Lo mismo sucede con la D, que dice la autoselección, también es correcto, nada más que en este caso no hablamos de que sean entre un acuerdo tácito entre los participantes, sino que decimos que el propio participante es el que reconoce que tiene que hacer un cambio de turno. Y por último dice que como parte de los mecanismos que rigen estos cambios de turnos está la no selección, que no pasa nada, que no hay nadie que seleccione, que no haga nada. También es un distractor, no es una pregunta válida. A continuación pasamos a dar respuesta a la pregunta número 3, que dice en su consigna que se considera una conducta cálida desde lo cinésico
lo siguiente. Recordemos que establecimos, siguiendo a diferentes autores, cuestiones relacionadas con la calidez o la frialdad en cuestiones cinésicas. Mirar a los ojos, sí, está considerado una conducta cálida, ¿sí? No es una conducta fría frente a la relación humana con el otro y en la conversación. La mirada a los ojos produce una relación de calidez. Tocar la mano, tocarlo al otro, es también una conducta considerada cálida. La C, burlarse, de más está decirlo, y es una respuesta fácil, hasta intuitiva, no tiene nada de cálido, ¿sí? Está considerada dentro de las conductas frías. Apartar la vista es parte de la consideración de las conductas frías. Hay muchas más, simplemente estas son las seleccionadas para este ejemplo. Apartar la vista es una conducta fría, no es una conducta cálida. Cuando uno retira la vista, si por contraposición decíamos mirar a los ojos es una conducta cálida, retirar la vista puede estar indicando alguna cuestión de frialdad en este tipo de categorización establecidas dentro del discurso. Por último, levantar las cejas es también considerada una conducta cálida dentro de la clasificación establecida en nuestra bibliografía obligatoria, donde identifican a el levantar las cejas con esta cuestión de prestar atención, de estar atento a lo que dice el otro, ¿sí? De compartir parte del discurso. Bueno, de esta forma hemos respondido a las 3 preguntas que nos sirven de ejemplo para ayudarlos en la resolución del conjunto de preguntas con las que abordamos este trabajo práctico en particular. Bien, hemos llegado al cierre de este módulo número 1. Hemos hecho un amplio recorrido por las diferentes cuestiones teóricas que dan el puntapié inicial para abordar la gramática aplicada, que dan nuestro puntapié para poder realizar diferentes análisis relacionados con el discurso. Si repasamos las cuestiones vistas, podemos ver que como conceptos adquiridos hemos abordado la noción de discurso. Hemos dicho desde el principio que hablamos de discurso como una práctica social y contextualizada, que está hecha en forma oral o escrita, que es parte y que crea la vida social. Como parte, además de este discurso, hemos abordado el discurso oral y sobre él no solo hemos desarrollado los conceptos vistos anteriormente, sino que hemos trabajado en el trabajo práctico sobre el video de la película Conversaciones con Mamá, con su análisis, con los diferentes elementos y con cada una de las cuestiones que desde la teoría nos acercan herramientas para poder analizar este tipo de discursos. Y por último, hemos hecho un breve repaso en la parte inicial del discurso escrito, que al igual que en el discurso oral, tiene características específicas que van más allá de lo netamente textual. Tiene elementos no verbales, tiene características psicológicas que hacen a los hablantes, características lingüísticas que de la misma forma que en el discurso oral tienen niveles que son decisivos al momento de establecer ese tipo de discursos. Entonces, a modo de cierre de este primer módulo, lo que podemos decirles es que esperamos que hayan llegado a la comprensión total y acabada de cada uno de los temas de este primer módulo, que si no ha sido así, los invitamos a rever, a releer, a volver con cada una de las lecturas, con las actividades, a consultar a su tutor. Es muy importante que este módulo tenga una comprensión acabada, ya que es la piedra fundamental para poder avanzar con los 3 módulos siguientes.
Continuamos con el módulo 2.